Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al último culto del año. Llegamos con lo justo. Llegamos bien. Llegamos bien a la casa del Señor, llegamos bien a la última reunión del año, reunión de oración, reunión con los hermanos, en intimidad, con el Señor. Y tenemos que aprovechar este momento, ¿no? Este momento que podemos alabar al Señor, que podemos cantarle, adorarle, decir lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. ¿Ha sido bueno el Señor con ustedes durante todo este 2025? Y si miramos más atrás, 24, 23, y todo eso nos trajo hasta el día de hoy. Ahí a 2 días de pasar al 2026. Ya uno cuando se acostumbra a escribir ahí 2025 ya está cambiando de año, ¿no? Y bueno, y en este tiempo por ahí uno piensa, ¿no? En el tiempo de vacaciones, de salida, del último tramo. A mí se me había hecho por ahí un poco costumbre de decir, bueno, no cambia el año hasta que salgo de licencia. Cuando vuelvo de la licencia, ahí cambia el año. Entonces, si yo salía en enero, cuando volvía en febrero, ahí recién empezaba el año. Y hasta eso uno tenía un tramo, ¿no? Y a veces pasa lo mismo cuando salimos de viaje. Salimos de viaje, hacemos un tramo y hasta que no llegamos al destino, vamos ahí en ese viaje. Y un poco de eso es de lo que quería hoy hablarles. Si me acompaña ahí en Números 13, hay una historia que es conocida, que es linda historia, es triste también, pero sí nos enseña mucho. Nos enseña acerca de este viaje que hizo el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Dice, vamos a leer algunos versículos solamente. Los voy a ir salteando para no leer todo, ¿sí? El versículo 16 de Números 12 dice: después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. ¿Sí? La orden de Dios a Moisés era reconocer la tierra de Canaán. Hicieron este viaje largo, llegaron ahí a las puertas de Canaán y el Señor le dijo: recorran, vean la tierra, vean qué es lo que yo le doy a los hijos de Israel, vean este regalo que tiene. ¿Sí? Entonces el versículo 17 dice que Moisés los envió a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Específicamente le decía Moisés a estos príncipes de cada una de las tribus, les decía qué era lo que tenían que observar. Solamente observar y reconocer la tierra. Dice que después ellos volvieron, versículo 25, después de 40 días. Y el versículo 27 empiezan a dar el informe. Esto lo conocemos toda la historia, pero por eso la quería ir pasando. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Sí? Versículo 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Acá cuando empieza este versículo, cuando dice más, bueno, el más significa pero, ¿no? Pero el pueblo, y el que lee estos peros se da cuenta de que todo lo que estaba escrito antes del pero pierde importancia, ¿sí?
Uno puede estar hablando de lo lindo que es la iglesia, de lo lindo que es el hermano, pero hay uno, entonces todo lo que hablamos de ahí para atrás cambia todo. Y acá dice, mas el pueblo, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este es el informe que ellos pasaban, ¿sí? Estaban asustados de Amalek, del Eteo, del Jebuseo, estaban asustados de todo este pueblo, de los gigantes. Ellos habían reconocido la tierra, la habían visto, pero se encontraron con estas personas y empezaron a asustarse. Y de repente dice en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. Y me imaginaba esta escena, ¿no? En medio de este terrible informe, en medio de esta tristeza que podía estar sintiendo el pueblo, haciéndose cada vez más chiquito, ¿no? Como langostas, dice después, salta Caleb tratando de animar al pueblo, ¿sí? Y bueno, y ahí continúan hablando del mal, diciendo que en el versículo 32, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Esta historia es un poco de lo que a veces nos pasa cuando nosotros afrontamos ciertos proyectos, nuevas metas, y empezamos a pensar, ¿no? El entorno, lo que ocurre. Vemos la meta, decimos, voy a llegar a hacer esto, voy a hacer esto, voy a cumplir con esto, voy a llegar a este objetivo, voy a conseguir este dinero, voy a conseguir este trabajo, este título. Lo vemos. Pero cuando empezamos a ver el entorno, nos empezamos a aparecer, nos vemos a nosotros mismos cada vez más pequeños. Y esto es lo que le pasaba al pueblo. Ya no podía ver el objetivo, no podía ver lo que iban a recibir por herencia. Lo que el Señor había dicho, la cual yo os doy a los hijos de Israel. No podían verlo porque era tanto el entorno, tanto los gigantes, tanto los enemigos, que ya no podían verlo. Y el capítulo 14 dice, entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espadas y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Otra vez el pueblo gritando, dando voces, llorando, quejándose y pidiendo la muerte. ¿Sí? Y esto obviamente hizo enojar al Señor. ¿Sí? Y dice en el versículo 11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El Señor había dado una sentencia sobre este pueblo que era incrédulo, este pueblo que no podía ver el objetivo, no podía ver lo que el Señor le estaba dando de regalo. Esta tierra prometida, este tiempo de descanso. ¿Qué eran los gigantes para Dios? No eran nada, pero para ellos eran los gigantes y ellos eran langostas. Entonces acá intercede Moisés y pide que al Señor en el versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? ¿Sí? Acá Moisés intercediendo por el pueblo. Y dice el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado lo verá. Y acá el Señor sella esta sentencia. Ninguno de los incrédulos, a pesar de haber visto las señales de Dios, a pesar de haber oído su voz, a pesar de haber sido tentado no 1, 2, 3, 4 veces, sino 10 veces, el Señor pone una sentencia sobre este pueblo. Llegaron hasta casi el destino, ahí a las puertas del destino, a las puertas de Canaán, a las puertas de la tierra prometida. Hicieron este viaje largo y llegaron hasta ahí. Solamente tenían que inspeccionar y avanzar. Y por ahí es un poco de lo que a nosotros nos pasa, ¿sí? Nos pasa que podemos llegar a un destino y decimos, bueno, llegué hasta acá, ahora ¿cómo lo enfrento? Ahora ¿cómo sigo avanzando? Pero nosotros tenemos al Señor y el Señor nos está acompañando. Ellos no creían en esto, no sabían que el Señor los acompañaba. Solamente Josué y Caleb podían ver la mano del Señor. Y después de todo esto, yo me imaginaba en esta situación, ¿no? En Moisés intercediendo, viendo todo lo que había pasado y Moisés recibiendo noticias de muerte. Murió mucha gente del pueblo de Israel. Al otro día más muerte del pueblo de Israel. Y así el Señor iba cobrándose estas vidas, ¿no? De los incrédulos. Más muerte, día a día, más muerte. El pueblo se convertía en algo moribundo, ¿sí? Criaturas moribundas. Y es ahí donde Moisés entra a orar al Señor. Si me acompaña ahí el Salmo 90, lo había leído Celeste cuando estuvo dando testimonio. Y podemos pensar, ¿no? en este tiempo, ¿no? Este tiempo, como les decía, donde uno viaja, donde uno sale a hacer un viaje y tiene que despedirse, ¿no? A ver, uno se va de acá y se despide de los hermanos, se despide de la familia. Está bien, van a volver, pero es un momento, ¿no? Por ahí un poquito triste. Podemos pensar un poquito más, ¿no? Cuando uno se va más lejos todavía y se va a ausentar o se muda, ¿no? Y da esta tristeza a la despedida. Y acá podemos ver cómo el pueblo se iba despidiendo cada vez más de la muerte, de la gente que no creía en Dios, ¿sí? Que no creía en el poder de Dios. Y empieza este salmo, esta oración de Moisés, varón de Dios, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Muchas veces cuando nosotros pensamos, ¿no? en una palabra para este año que se viene, pensamos, ¿no? en este. Y nos vamos acá al versículo 12, donde dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Es como, a veces lo usamos como un amuleto, ¿no? De decir, el Señor me va a bendecir este año, y usamos esto. Pero realmente lo que ocurría cuando Moisés dio esta oración era mortandad, era despedida, era dejar atrás lo que iba muriendo. Y así es que nosotros hemos recorrido este 2025 y podemos pensar para atrás, podemos ver para atrás todo lo que fue el 2025. Yo me acuerdo que acá hace un año atrás, por ejemplo, nos habíamos ido a un culto en Córdoba, ahí en Carlos Paz, donde se congrega Néstor, y había un pastor que predicaba más o menos en esta fecha, fue antes de Año Nuevo, en donde él contaba y hablaba esto y decía: en el momento en que todos están brindando, yo siempre me he apartado solo y oraba al Señor y le entregaba mi 2025 o mi 2024, cada año lo venía haciendo y oraba para que el Señor me bendiga, pero yo le entregaba todo al Señor. Entonces, cuando cambiamos de año, el 2024, y pasamos al 2025, también
me puse a orar al Señor y le pedí, Señor, te entrego mi 2025, hacé lo que quieras conmigo. Mire que yo de esto no me acordaba hasta el día de ayer cuando venía leyendo esto y venía pensando, ¿no?, en un mensaje de finalizar el año. Y decía, Señor, te entrego todo este año para ti. Ayúdame, Señor, a poder servirte, a poder ser fructífero. Ayúdame, Señor, a depender más de ti. Y el Señor sin duda que me bendijo, ¿no? Le puedo contar, si bien como testimonio, nosotros pasamos allá un tiempo lindo también con Néstor, con Yasla, se casaron, estuvimos ahí en el casamiento por iglesia, que fue en diciembre, después en civil se casaron, creo que el 13 de enero, volvimos de vacaciones, íbamos volviendo, pasamos por la playa, nos tocaron días lindos, disfrutamos de la playa, llegamos acá, estuvimos, bueno, yo empecé a trabajar, me encontré con un nuevo proyecto, nuevos objetivos en el trabajo y sentía que el Señor me bendecía. Después, bueno, tuvimos la bendición de poder viajar también a México, que fue un regalo que nos hizo mi mamá, ¿no?, a la familia. Y pudimos viajar con mi mamá hasta México. Yo decía, qué grande que es el Señor, cómo nos bendice, cómo nos mima, cómo nos cuida. Y después de un tiempo empezaba a sentir, ¿no?, estas peleas conmigo mismo. Esto de empezar a bajar los brazos y decir, Señor, ayúdame en esta, te necesito, dame una mano. Y de repente empezar a sentirme solo, empezar a apartarme. Y yo peleaba las batallas, las peleaba yo con mis fuerzas, con mi corazón, con mi mente, con todo lo que yo tenía. Y trataba de que el Señor me ayude, pero en realidad era al revés, era el Señor que tenía que pelear mis batallas, no yo. Y hoy pensando, ¿no?, en esto y pensando en ese momento de la oración que yo le entregaba el 2025 al Señor, pero en realidad yo peleaba estas batallas, pensaba, ¿no?, en lo que decía Job, ¿no? Yo lo anoté acá porque si no me olvido, ¿no? Que decía, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Yo estaba empecinado en no recibir el mal, no quería recibir las pruebas y peleaba contra todo para no hacerlo. Y claro, y hoy ya me venía acordando de este momento de oración y qué ingenuo que fui, qué terco, qué necio he sido al pelear las batallas que eran del Señor. Sin embargo, el Señor nos recompensa. Mira, leamos el Salmo 90. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Podemos pensar año tras año, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. De generación en generación, tú has sido nuestro refugio. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como el torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Hasta acá el Señor nos enseña acerca de su eternidad, de su grandeza, de lo grande, de lo poderoso que es el Señor. Pero también aprendemos de nuestra fragilidad, aprendemos de lo débil que somos, de cómo, dice, se me escapan acá, los arrebatas como el torrente de las aguas, son como sueño. Dice que la vida es como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, pero el Señor es el que nos cuida. Dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tus rostros. Y yo pensaba, no, todas mis maldades que estaban ahí, ¿no? Todos mis errores, ¿no?
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Hasta acá el Señor nos enseña que somos sometidos, ¿no?, a este castigo divino del Señor. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros nos despegamos del Señor, cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas o en personas más que en Dios, es cuando ocurre todo esto. Sin embargo, en el mismo momento, Moisés sigue orando y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Día tras día, buscar sabiduría, lo que nos enseñaba el pastor, ¿no? Día tras día leer la palabra, día tras día estar en comunión con el Señor. Y eso es lo que trae sabiduría a nuestras vidas. Eso es lo que trae paz, lo que trae calma a nuestras vidas. Dejamos de confiar en nosotros para confiar solo en el Señor. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Acá podríamos pensar, ¿no?, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso es que nosotros le cantamos al Señor. Por eso es que le cantamos, porque somos saciados de su misericordia. Día a día. Todo lo que fue el 2025, pase lo que haya pasado, fuimos saciados de su misericordia. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. ¿Sí? Acá es donde nosotros brillamos, ¿no?, en este mundo oscuro, en medio de las tinieblas, porque en nosotros, como siervos, se tiene que ver la obra del Señor, se tiene que ver su gloria sobre nosotros. El versículo 17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de tus manos confirma sobre nosotros. Sí, las obras de nuestras manos confirma. Esta oración yo la leía y la volví a leer, y pensando, ¿no?, en todo lo que estaba viendo Moisés a su alrededor. En la decepción, quizás de los príncipes, al dar un informe tan malo, tan miedoso, tan frustrante. Tenía gente que lo acompañaba, tenía gente que podía ver al Señor y su mano poderosa, como Josué, como Caleb, pero todo el pueblo decidió no avanzar. Y eso trajo muerte al pueblo de Israel, muerte tras muerte tras muerte. Y en medio de todo eso es que Moisés hace esta oración. ¿Qué podemos pensar de esto? Todo lo que fue nuestro camino, todo lo que fue el 2025, si queremos acortarlo, cosa de no pensar mucho más allá. Yo a veces tengo este problema de memoria, porque yo digo, a veces no me acuerdo qué comí ayer y quiero pensar que fue más atrás, ¿no? Y pensando, ¿no?, este momento en que uno entrega este año al Señor y piensa, ¿qué fue todo este año y cómo el Señor me bendijo y las batallas por las que uno pasó? Tenemos que aprender de este año también. Tenemos que aprender a despedir también. Así como Moisés despedía día a día a los muertos que caían, tenemos que aprender a despedir también de manera permanente a los muertos que nosotros hemos tenido día a día. No me refiero a las personas, sino los errores que hemos cometido durante este tiempo. Aprender a dejar de lado todo lo que fue, por ejemplo, nuestra desconfianza en el Señor, quizás nuestra infidelidad al Señor, cuando hemos confiado más en nosotros que en el Señor, quizás malos hábitos, quizás personas que hayan sido de mala influencia para nosotros, quizás compañeros de trabajo que han aportado algo en nosotros y que han cambiado nuestro carácter. Y de repente nosotros nos hemos levantado en ira, en enojo, y hemos levantado hasta la voz diciendo, pero yo no era así. Es por la influencia quizás. Todo esto que nosotros podíamos ver, veíamos cómo el informe de 10 de los 12 príncipes quebrantaban al pueblo.
hacía que el pueblo llorara, hacía que el pueblo quisiera morir a espada, quisieran volver a Egipto. Y esto es lo que iba muriendo, esto era lo que iba quedando atrás. Y esto nos tiene que enseñar también a nosotros a dejar atrás, a despedir, a matar todo esto que no nos deja avanzar, que no nos deja entrar a la tierra prometida. Volvamos ahí a número 14, hasta donde habíamos estado leyendo. Número 14, leímos hasta el versículo 23, que decía: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo, y acá encontramos, ¿no?, pero. Todo lo que hablaba el Señor para atrás, todo esto que decía de que había visto su gloria, que el pueblo vio las señales y que fue tentado. Cuando el Señor dice en el versículo 24, pero mi siervo Caleb, todo lo que estaba para atrás no tiene sentido ya, ¿no? Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Después más adelante podemos ver cómo él recibe la herencia, ¿no? Pero acá llamaba la atención, ¿no? Porque el Señor lo tenía a Caleb como su siervo, como un servidor del Señor. Y no solo un servidor, sino que dice que en este servidor había otro espíritu, había otras intenciones, había otro corazón. Y dice, y decidió ir en pos de mí. Hay una versión de la Biblia que es la Biblia textual, que dice que él fue íntegro con Dios. Dice, no habla de esto en lugar de decir, y decidió ir en pos de mí, dice, fue íntegro conmigo, dice el Señor. La integridad con el Señor nos da esta definición, ¿no?, de estar completo con Dios, ser una sola parte con el Señor, ser íntegro con el Señor. Nos da esta definición también de tener entereza moral. Que nosotros seamos íntegros nos dice que nosotros no somos corruptibles, que somos fieles, que somos perseverantes, que somos constantes en lo que hacemos. Eso es lo que nos da integridad. Somos íntegros porque somos igual como somos en la casa, a como somos en la iglesia y como somos en el trabajo o en la escuela. Eso es integridad. Y esto es lo que se refería al Señor. Mi siervo Caleb. Primero era un siervo. Estaba al servicio del Señor. Tenía otro espíritu, ¿sí? Fíjese que espíritu no lo dice con E mayúscula, lo dice con la E minúscula, porque dentro de él su espíritu era íntegro con el Señor. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Pensaba, ¿no? Porque él fue quien pudo haber entrado a la tierra prometida. Él entró a Canaán. Y asimismo decía también el Señor Jesús, ¿no? Buen siervo y fiel, entra conmigo al gozo de tu Señor. Y esto es lo que nos hace diferentes. El servicio al Señor, el ser íntegro con el Señor, el tener un corazón que está direccionado hacia el Señor. El pastor nos hablaba también de esto del servicio, ¿no? Y qué importante que es para nosotros, porque nosotros a través del servicio podemos dejar atrás un montón de cosas. Podemos despegarnos del mundo a través del servicio al Señor, porque nos enfocamos en lo que hacemos para el Señor. Nos despegamos de nosotros mismos, porque estamos enfocados en servir al Señor y no en cómo me siento, en cómo estoy, en qué es lo que me pasó o con quién me peleé. El servicio al Señor debe ser una de nuestras metas para este año que comienza. Seguramente usted está sirviendo al Señor, en una área, en otra, en el sonido, en la limpieza del templo, en los baños, en la evangelización.
pero tenemos que esforzarnos a hacer más todavía al Señor. Esto también me lo pongo para mí, porque siento que podía haber hecho aún más por este 2025 por el Señor. Y seguramente ustedes también lo deben haber pensado. Escuchando los testimonios, creo que hubo un común, ¿no?, en que todos decían, a pesar de este año que fue difícil, y sin duda fue difícil para muchos de nosotros, en lo económico, en lo personal. Si uno habla con cualquier compañero de trabajo, cualquier persona, sin duda tienen deudas, y deudas grandes en algunos casos. Deudas que traen desespero, persecución, achicarse un poco en el estilo de vida, trae un poco de tristeza, trae dependencia del que fuimos nosotros deudor, el que fue deudor por nosotros, ¿no? Entonces, pruébelo. No sé si usted ha visto a su alrededor la cantidad de gente endeudada que hay. Y así como está la economía y cómo están los tiempos, es tiempo de tiempos difíciles, no solo para los que estamos acá, que de hecho los testimonios lo demuestran. Yo se los cuento mientras estoy acá, y usted va a pensar en cómo fue su 2025, y sin duda ha tenido sus batallas. Pero para la gente del mundo ha sido peor porque no tiene al Señor, no tiene la esperanza del Señor, no tiene este salmo tan hermoso, ¿no?, que dice que podemos, que le pide al Señor, ¿no?, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros tenemos esta ventaja, ¿no?, de poder adicionar sabiduría a nuestro corazón. Pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿cómo empezamos, ¿no?, este 2026? Primero, obviamente, despidiendo el 2025. Despidiendo todo lo malo por lo que hemos pasado, por lo que hemos considerado como malo para el Señor. Quizás menguamos en nuestro servicio al Señor. Quizás nos hemos propuesto leer la Biblia todos los días, orar todos los días, y de repente hubieron varios días que por ahí, si usted tiene su, ¿cómo se llama?, el devocional diario, quizás no ha marcado así su tilde diciendo este día lo leí, ¿no?, y lo pasé de largo. Y tenemos varios cuadritos ahí vacíos. Pero el Señor nos enseña de que podemos entrar, ¿no? Si somos, ¿no?, como Caleb, si somos como Josué, íntegros con el Señor, buen siervo del Señor, sin duda vamos a poder entrar al gozo del Señor, como dice su palabra, ¿no? El Señor quiere que despidamos, ¿no?, estas muertes, y despedirlas como para siempre, ¿no? No las personas que han quedado, ¿no?, este año, sino dejar atrás todo lo que fueron los malos hábitos, relaciones que han sido tóxicas, relaciones que pueden influenciar nuestras vidas. Dejar atrás los chismes, quizás el enojo. No sé si usted se ha enojado este año. Yo he tenido varios ataques también de enojo, y hasta que me he desconocido yo mismo, ¿no? Pero el Señor nos invita a que dejemos esto atrás. Así como la gente había sido influenciado por estos 10 príncipes, dejemos atrás las influencias que podemos tener del mundo y empecemos a darle la bienvenida, ¿no?, a este 2026, pero darle la bienvenida bien al Señor, agarrándonos de sus promesas, agarrándonos de su palabra, agarrándonos con fe, ¿no?, así como tenía Caleb, ¿sí?, como tenía Josué, que ellos eran los que hablaban de parte del Señor diciendo, vamos y tomemos la tierra. Así nosotros tenemos que agarrar este 2026, ¿sí?, tomarlo con fe, tomarlo con esperanza, tomarlo como que el Señor, no como que el Señor, sino que el Señor está
acompañándonos, está peleando cada una de nuestras batallas. Amén, amén. Pensaba en el Salmo, ¿no? El Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo pensaba, ¿no?, que cómo vamos a llegar, ¿no?, a esos delicados pastos si no atravesamos, ¿no?, por el camino pedregoso, por el valle de sombras, ¿no? Pero el Señor nos promete eso. La promesa del Señor es clara, dice: en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Nos pone nuestros ojos en el futuro, nos pone nuestros ojos en el más allá. Nosotros hoy estamos viendo quizás el camino pedregoso, el valle de sombras. Quizás no estamos viendo al Señor. No sé si cuando va en la ruta ve las ovejas y ve cómo la van pastoreando por atrás. Y la verdad es que las ovejas van adelante y el que las pastorea, el que va con el caballo, va atrás. Las ovejas nunca ven al pastor. Nunca ve por dónde el pastor no le está diciendo vamos para allá, no. Él desde atrás va guiando a las ovejas y las ovejas se van moviendo hacia donde el pastor quiere. Y quizás nosotros como ovejas no estamos viendo al Señor, no estamos viendo la guía, pero sin duda somos guiados a través de Él, a través de su palabra, a través de la comunión. Y así como se le fue prometido al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, entrar a Canaán, entrar al lugar de que fluye leche y miel, así como el buen siervo fiel se le prometió, de hecho entró al gozo de su Señor, para nosotros está esta promesa de delicados pastos, ¿sí? Entonces, si estamos en este camino pedregoso, si estamos en este camino sombrío, oscuro, el Señor nos promete delicados pastos. Así que sigamos esforzándonos, y si el 2026 ya lo agarra ahí medio bajón acá en la fiesta o ya está entrando con problemas al 2026, no se preocupe, vamos a cambiar un año, pero los problemas nos van a acompañar, ¿no? Si tenemos deudas, las deudas nos van a acompañar. La discusión con el compañero de trabajo nos van a acompañar. El trabajo forzoso que podemos tener algunos nos va a acompañar. Pero tengamos presente de que el Señor nos lleva a delicados pastos. Amén. Amén. Bueno, le invito a que me acompañe a orar al Señor para que podamos aprender a movernos bien en este 2026. Sin duda, quizás usted lo hace, quizás usted llegó bien fortalecido hasta este tiempo, pero el Señor nos pide un poquito más. El Señor demanda un poquito más, ¿sí? Amén. Señor, te damos gracias por este día y por este momento de estar juntos, Señor, en esta última reunión, Señor, en este último culto que te damos a ti en este 2025, Señor. Sin duda, Padre, que hasta aquí tú nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado, Señor, y hemos recibido innumerables bendiciones, Señor, de tu mano, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada prueba por la que hemos pasado, Señor, porque eso nos enseña, Señor, y nos lleva a ver, Señor, tu poder, a ver tu mano, Señor, sosteniéndonos tras cada prueba, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado, porque tú nos has dejado solos, Señor, y siempre has estado con nosotros, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú has guardado de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor. Y en este año, Padre, que comienza, te pedimos la fuerza, Señor, te pedimos la sabiduría, Señor, para poder encararlo, Señor, agarrado de tu mano, Señor, sabiendo que lo que el enemigo, Señor, pueda hacer con nosotros, tú eres más poderoso, Señor, que tú estás peleando nuestras batallas, que tú estás, Señor, trabajando, Señor, en nuestras vidas para fortalecernos y hacernos cada vez más parecidos, Señor, a tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque tú no dejas de trabajar con nosotros. A pesar de que flaqueemos, Señor, a pesar de que tropecemos,
Tú nos levantas, Señor, con fortaleza. Tú nos renuevas, Señor, nuestra fuerza, nuestro espíritu, Señor. Y nos mantienes, Señor, en esta carrera, Señor. Nos mantienes, Señor, en esta guerra, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Bendice la congregación, Señor. Sabemos que nuevos tiempos, Señor, van a venir para este lugar, para 28 de noviembre, para Río Turbio, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos prepares, Señor, para este tiempo que se viene, Señor. Sabemos que tu venida, Padre, se aproxima. Sabemos que el tiempo en el que tú vas a volver, Señor, por nosotros se acerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser fructíferos, Señor. A que este año que empieza, Señor, podamos atraer, Señor, a más gente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y úsanos como instrumentos, Señor, de tu mano, Señor, para poder abrir nuestras bocas, Señor, con valentía, Señor, y hacer que otros escuchen de tu palabra, Señor. Que otros te conozcan a ti, Señor, y puedan entregarse, Señor, a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos capacitas, porque tú nos enseñas, Señor, porque tú nos corriges y disciernes, Señor, nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las cosas, Señor, y dejamos todo esto en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.